Este es un nuevo día. Me siento decepcionado con una persona, ¿cómo se maneja ese sentimiento? Lo primero es, no puedo decir yo cómo manejarlo, cada uno sabe qué hacer. Yo puedo decir qué haría yo en una situación así o cómo ha sido mi experiencia. Esto que quede claro. Bien, en ese lugar yo lo primero que haría es, bueno, si me siento decepcionado, lo primero que hago es sentir ese sentimiento, vivir ese sentimiento de decepción que tengo, o de angustia o lo que sea que estoy experimentando en mi interior. Bien, me abro a sentir qué es lo que estoy sintiendo. Me hundo en ese sentimiento y me dejo llevar, lo vivo, lo experimento. Y cuando estoy en ese lugar, cuando lo estoy atravesando a ese sentimiento, puedo llegar a ver el pensamiento que está creando ese sentimiento. Puedo llegar a ver que estoy pensando un pensamiento que me genera el sentimiento de decepción. Es un pensamiento que me dice que aquella persona debería haber actuado de otra forma, debería haber actuado de una manera que a mí me complazca, debería haber actuado como nuestro mundo lo dicta, nuestra ética, nuestra moral dicta que se debería actuar. Entonces ese pensamiento que me dice que aquella persona se equivocó, que no actuó como debería, que yo deposité mi confianza en esa persona y esa persona no actuó acorde a lo que yo esperaba, por tanto, mi pensamiento me dice que ahora me tengo que sentir decepcionado con esa persona. E incluso no decepcionado, sino que enfadado y no hablarle más o retirarle el cariño. Porque estoy enfadado y disgustado y decepcionado por esa persona que no actuó como debería haber actuado según mi propio pensamiento, según mi propia manera de ver la situación. Lo que sucede aquí es que no estamos aceptando la situación tal y como es, sino que estamos pretendiendo cambiarla, porque pretendemos que la situación sea como nosotros esperábamos que fuese, como a nosotros nos haría bien, o como nosotros creemos que nos haría bien la situación. Entonces, bien, siento esa sensación, sea decepción o lo que fuere, y veo ese pensamiento que hay detrás que la está creando. Y cuando miro ese pensamiento y lo empiezo a analizar, empiezo a ver que no tiene mucho sentido. Porque si una persona actúa como le da la gana y yo me siento decepcionado porque yo creo que esa persona debería actuar a mi manera. Es decir, esa persona debería comportarse como yo digo que esa persona tiene que comportarse. Por tanto, en lugar de aceptar la libertad de esa persona, estoy pretendiendo controlar a esa persona con mis pensamientos. Y si esa persona no la puedo controlar, es decir, si esa persona no actúa como yo deseo y como a mí me hace sentir bien, esa persona me decepciona. Mi pensamiento me dice que esa persona me falló, que esa persona se equivocó, que esa persona estuvo mal. No estoy mal yo cuando pretendo que esa persona haga lo que yo quiero, sino que esa persona está mal. Eso nos dice el pensamiento. Y después nos dice, pero sí, vos te equivocaste. Yo me equivoco cuando confié en esa persona. Entonces, estoy pensando que la persona que actuó
de manera libre con su elección, yo no la pude controlar, no pude hacer que actúe como yo quería. Entonces esa persona me falló, esa persona se equivocó y encima yo también estoy equivocado y soy culpable de haber depositado mi confianza en esa persona. Entonces tengo que retirarle el cariño a esa persona e incluso sentirme culpable y merezco un castigo por haber confiado en esa persona. Todo eso nos dice el pensamiento. Pero cuando lo empezamos a mirar a la cara, vemos que no tiene mucho sentido, que es ilógico. Si siempre andamos reclamando libertad y queremos libertad para todos, que haya libertad y que cada uno pueda hacer lo que sienta y lo que desee. Y podemos ver que no, que ese pensamiento lo que pretende es que controlemos el mundo, que controlemos las situaciones y no podemos controlar a los demás. Los demás actúan acorde a su propia conciencia y a lo que deseen. Por tanto, ese pensamiento es nada más que una manera de ver la situación. Es una opción de cómo ver la situación. Cuando veo ese pensamiento que me produce la emoción de decepción, tengo dos opciones. Lo miro y digo, bien, este pensamiento no tiene sentido, por tanto dejo de prestarle atención a ese pensamiento y me enfoco en otro pensamiento, ¿verdad? Es decir, tengo este pensamiento, lo miro de frente, ¿lo quiero soltar? Es decir, ¿quiero soltar mi manera de pensar? ¿Estoy dispuesto a soltar mi manera de ver la vida? Si la respuesta es sí, bárbaro, suelto el pensamiento y sigo adelante. Si la respuesta es no, bien, vuelvo a mirar el pensamiento, lo vuelvo a analizar y empiezo a ver de nuevo el pensamiento que me está diciendo que esa persona me falló, que esa persona se equivocó, que esa persona no hizo lo que yo quería que esa persona hiciese. Lo sigo mirando, lo miro, lo observo y vuelvo a preguntarme, ¿estoy dispuesto a soltar mi sistema de creencias? ¿Estoy dispuesto a soltar mi personaje? ¿Estoy dispuesto a soltar mi ego? ¿Estoy dispuesto a soltar la idea de que siempre tengo razón y que los demás se equivocan? ¿Estoy dispuesto a soltar la idea de que soy víctima del mundo? Si la respuesta es sí, suelto el pensamiento y sigo adelante mi camino. Si la respuesta es no, puedo volver a mirar ese pensamiento y volver a analizar qué es lo que ese pensamiento me está llevando, a dónde me está llevando. Y me está llevando a un lugar en el cual yo estoy sufriendo a causa de una persona y estoy depositando hasta quizás mi odio en esa persona y mi bronca y mi ira pensando en esa persona que me falló. Pero el que está sufriendo soy yo. Esa persona seguramente esté muy bien o no, quién sabe. Pero el que está sufriendo seguro soy yo, a causa de cómo estoy pensando que debería haber sido la situación. Es mi propia interpretación la que me está haciendo sufrir, la que me está haciendo sentir decepcionado. No es la realidad. La situación no me genera decepción. La vida no nos decepciona, jamás. La vida no conoce la decepción. No existe la decepción. Yo interpreto mi propia vida como que me está decepcionando. Porque esa situación en la cual esa persona no actuó como yo esperaba, es mi vida. Si esa situación está presente en mi vida, esa situación es mi vida, mi propia vida. Ahora bien, ¿estoy dispuesto a soltar la idea de que mi propia vida me está decepcionando? ¿Estoy dispuesto a soltar mi creencia de que la vida es injusta conmigo? ¿Que mi propia vida está en contra mío? ¿Estoy dispuesto a soltar esa idea? Si la respuesta es sí, suelto el pensamiento, lo dejo ir y sigo adelante. Si la respuesta es no, puedo seguir analizando el pensamiento, seguir experimentando la emoción y analizando el pensamiento que la crea. Y así lo voy mirando y mirando y mirando hasta que en un momento el pensamiento se desvanece por sí solo,
porque no tiene fundamento. Ese pensamiento no tiene fundamento. Está creado a partir de una percepción que no tiene fundamento en la realidad. Es simplemente una creencia, una idea, basada en mi propia manera de ver el mundo y ver mi vida. Esa situación es parte de mi vida. Si la rechazo, si no me gusta, si la detesto porque me causa esa emoción y la hago a un lado y no la quiero ver, estoy rechazando una parte de mi vida y por tanto estoy rechazando mi vida en su totalidad. La vida no nos decepciona, no nos pone palos en la rueda, no nos juega en contra. Nosotros percibimos que la vida nos juega en contra, pero es nada más que una opción ese pensamiento, porque así funciona. Sucede algo ahí fuera, ¿verdad? En este caso una persona que actúa de determinada manera. Ahora bien, yo pienso que esa persona es injusta conmigo y me está decepcionando. Estoy pensando eso, estoy mirando a la persona actuar como esa persona tiene ganas y estoy pensando que esa persona me está decepcionando y que esa persona es injusta conmigo. Ahora bien, me creo ese pensamiento. Estoy pensando eso y me lo creo. Como me creo eso que estoy pensando, mis emociones reaccionan ante eso que creo y experimento una emoción de decepción. Como me creo esa emoción que estoy experimentando y creo que es real, proyecto esa emoción hacia la situación que estoy viendo y por tanto hago que esa emoción sea real para mí. Y bien, cuando proyecto eso hacia afuera y me creo que esa emoción es real, vuelvo a ver la situación y la vuelvo a percibir, ahora sí, totalmente real, y que es una situación de decepción porque esa persona es injusta y me está decepcionando, y la vuelvo a percibir desde ese lugar de decepción. Y estamos metidos en ese bucle constantemente porque vuelvo a ver esa situación y la vuelvo a pensar. Y es totalmente decepcionante, entonces ahora sí me puedo sentir mal del todo y sentir que esa persona me está fallando por completo y que esa persona es totalmente injusta conmigo. Entonces vuelvo a experimentar otra emoción, ahora más de dolor, de miedo, de ira. Y como me creo esa emoción, la vuelvo a proyectar hacia el exterior y veo que esa persona no solo es injusta y me decepciona, sino que es mala persona y que toda la vida me ha tratado mal y todo lo que yo me pueda llegar a creer. Y vuelvo a ver esa situación y la vuelvo a percibir y vuelvo a pensar que es una situación de la vida que es injusta conmigo y que siempre me pone palos en la rueda y que la gente que yo quiero me decepciona y vuelvo a experimentar emociones y así. Constantemente es un bucle que nace a raíz de cómo yo percibo lo que sucede ahí fuera. Y esa manera de ver las cosas es nada más que una opción. Es solo una opción. Tengo la posibilidad de ver esos pensamientos que producen esta emoción de decepción y soltarlos, reconocer que son una mentira, que son algo que no existe, que son una ilusión, que son simplemente una manera de percibir la realidad. Puedo soltar eso y aceptar que la realidad es lo que es y que mi bienestar y mi felicidad no están en esa persona, no están ahí, no están depositados en esa confianza. La confianza es en mí mismo y la confianza en mí mismo me lleva a confiar en que la paz y la felicidad y el bienestar están dentro mío, son parte de mí y que por tanto no dependen de absolutamente nada de lo que pueda suceder o dejar de suceder ahí fuera. Eso es lo que yo haría si me siento decepcionado con una persona. Primero que nada, no reprimir la emoción, experimentarla, porque esa emoción es parte de mi vida. Si la estoy sintiendo ahora, esa emoción es parte de mi vida. Entonces me abro a experimentar esa emoción. Y cuando la estoy sintiendo, la puedo trascender y llegar al pensamiento que crea la emoción. Y el pensamiento es ese,
que esa persona debería haber actuado como yo creo que esa persona debería actuar para que esa persona me haga sentir bien y especial y querido y reconocido y etcétera, etcétera. Es un pensamiento. Entonces, lo que logro ver es que no estoy sufriendo ni estoy decepcionado por esa persona. Estoy sufriendo y estoy decepcionado por mi propio pensamiento. Yo estoy pensando un pensamiento de sufrimiento y decepción y me siento decepcionado y sufro por mi propio pensamiento. Cuando veo esto, reconozco que es ilógico, que no tiene sentido y hasta me causa risa ver que soy yo el que crea mis pensamientos y que después le tengo miedo a mis propios pensamientos. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero así es como yo lo vivo y como yo lo experimento. Como a mí me ha pasado y me pasa a diario. No estoy decepcionado por lo que esa persona me hizo o dejó de hacer. Estoy decepcionado por mi propio pensamiento, por mi propia idea de cómo debería haberse comportado esa persona. No es esa persona la que me hace mal, es mi pensamiento el que me hace mal. No es esa persona la que me produce ira, miedo, decepción, rabia, sufrimiento. Son mis propios pensamientos los que me producen ira, decepción, rabia, resentimiento, sufrimiento. Por tanto, no está ahí fuera la solución. No tiene que cambiar esa persona para yo sentirme bien. Son mis pensamientos los que tienen que cambiar. O mejor dicho, yo tengo que cambiar de pensamientos y ver la realidad de otra manera, como es. Simplemente algo que sucede y punto. No sé si tiene mucho sentido, no sé si se entiende, no sé si sirve las respuestas, pero es como yo lo experimento y como yo lo vivo y como lo estoy experimentando en este preciso instante, porque puedo abrirme a ese sentimiento y ver cómo funciona. No le tengo miedo a lo de ahí afuera, le tengo miedo a mis pensamientos. Un curso de milagros lo dice muy claramente. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Jamás estoy disgustado por la razón que creo. Estoy disgustado por mis propios pensamientos acerca de la realidad. No es la realidad la que me da miedo, la que me provoca disgusto, la que me provoca rabia, ira. Son mis pensamientos los que me provocan esas emociones. La realidad no me afecta. El mundo de ahí afuera no me afecta. Tan solo mis pensamientos tienen la capacidad de afectarme. Ahí está la clave. Ahí está cuando yo digo que podemos conseguir la libertad y escapar de los límites de nuestra mente, que nos está aprisionando en un bucle continuo que no nos permite salir. Un bucle de pensamientos y emociones, basado en una percepción de la realidad. Pero se puede. Al menos yo lo hago a diario, trasciendo esos límites y puedo ver que lo que creía que me estaba afectando de afuera era nada más que un pensamiento mío. Y cuando suelto ese pensamiento, puedo experimentar la paz y la felicidad y la serenidad y seguir mi vida e incluso comprender a esa persona que yo creía que me estaba decepcionando o traicionando. Incluso la comprendo porque hizo lo que tenía que hacer en su momento, por lo que fuera. Y después se ve cómo continúa la relación o no. Eso está en cada uno. Ya no estoy tan al tanto de esa situación, pero bueno, acorde al mensaje que decía, me siento decepcionada con una persona, cómo se maneja ese sentimiento, yo lo manejaría así, experimentando el sentimiento y llegando a ver que el pensamiento es el que me está provocando ese sentimiento de decepción. Entonces puedo soltar el pensamiento y con el pensamiento se va, obviamente, la emoción y el sentimiento y tan solo queda la paz. Y la paz es mi realidad, es mi esencia y es el lugar en el cual yo puedo crear desde ese lugar mi propia vida y mi propia realidad, porque estoy en un lugar de paz,
que es un lugar de abundancia, de prosperidad, de felicidad, de dicha inquebrantable. Ahí estoy experimentando la verdadera libertad. Estoy libre de mis pensamientos, libre de mi cárcel mental. Estoy libre de las cosas que mi cerebro piensa. Estoy libre de ese sistema de creencias. Estoy libre de esa sinapsis estructurada que siempre me lleva a pensar de la misma manera. Me libero de esas estructuras, de esa cárcel, y experimento mi libertad. Porque mi libertad no depende de si soy esclavo de otra persona o no. Mi libertad depende si soy esclavo de mis pensamientos o no. Si soy esclavo de mis emociones o no. Yo elijo ser libre de mis pensamientos y mis emociones. A diario, constantemente lo elijo. Una y otra vez caigo en la trampa, porque una y otra vez me afecta lo de afuera, pero una y otra vez puedo elegir analizar la situación, ver mis emociones, ver mis pensamientos y ahí liberarme de ellos y retornar a mi estado de paz. No es que yo no sufra, ni que no me afecte lo que sucede afuera. Es simplemente que cuando algo me afecta, puedo elegir verlo, experimentarlo, llegar a ese lugar y liberarme de mis pensamientos y recuperar mi libertad y mi estado de paz. Y lo hago a diario, constantemente. Y es maravilloso. Este es un nuevo día.